esto nuevamente para que no se nos olvide y voy a retomar nuestra presentación donde íbamos. Ok, íbamos acá, ¿verdad? Perdón. Íbamos tratando de explicar el concepto de salario ordinario. Y habíamos hablado que, o la reflexión que yo les colocaba era si la ley ha intervenido en esto o no. La conclusión es, obviamente la ley ha intervenido. ¿Por qué? Porque la ley, y afortunadamente es así en Colombia, la ley debe proteger, de alguna manera, amparar, ¿no?, al actor más débil de la relación laboral, que no hay duda es el trabajador, frente al mayor poder de negociación que tiene el empleador o la empresa. Y la ley ha intervenido simplemente estableciendo todos los años, a partir del 1 de enero, afortunadamente ya eso está establecido por ley, que todos los años, a partir del 1 de enero, el gobierno está obligado a establecer todos los años, siempre y cuando el año inmediatamente anterior ya haya tenido lo que se llama una inflación superior a cero o un costo de vida superior a cero, lo que se llama el IPC, ¿verdad? ¿Ok? Superior a cero, o sea, que hayamos tenido en el país una economía inflacionaria, ¿ya? Está obligado el gobierno todos los años a hacer lo que se llama el reajuste de ese valor mínimo que hay que pagarle o reconocerle a un trabajador al realizar su trabajo en Colombia, que es conocido como el salario mínimo mensual legal vigente. Como ustedes lo ven aquí en la primera viñetica que tenemos de esta diapositiva. La ley ha intervenido estableciendo en Colombia el salario mínimo mensual legal vigente, que va a regir, ya en este caso, el que tenemos hoy, es el que va a regular y ha venido regulando el salario mínimo en Colombia desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Correcto? ¿Listo? Ok. Como ustedes creo que lo saben, voy a compartir otra pantallita. Por favor, ustedes tienen dentro de los 20 archivos que les he enviado, recuerden que hay varios que son de una sola paginita, como este. Por favor, si quieren tomar nota para que después revisen a qué archivo me estoy refiriendo, este es el que está identificado como el número 8. Repito, estoy hablando de todos los archivos, que son 20 que ustedes tienen instalados, ¿ya?, depositados en la unidad número 1. No estamos todavía en la 2, ¿está claro? En la 2 vamos a entrar cuando hablemos del descriptivo del cargo y el perfil por competencia que hablábamos anoche, y de los procesos de valoración de cargo y de cómo se hace la investigación del mercado salarial, cómo se hace el diseño de la estructura salarial o de compensación. Eso es la unidad número 2. ¿Está claro? Estamos en la 1. En la 1, repito, tienen 20 archivos, están identificados los 20 archivos como el número 0, que fue el primero, el que utilizamos ayer cuando arrancábamos la presentación de la guía del curso, digámoslo así, el 0, y después están identificados los demás del 1 al 19. Del 1 al 19 más el que está en 0 da los 20 archivos. Este que les estoy compartiendo en este momento es el número 8. Esta es una tabla que yo elaboré, que me parece útil para ustedes, ¿ya?, y todas las personas que están conmigo en estos cursos a nivel de posgrado, ¿ya? Aquí tienen ustedes, por favor, en esta tabla, ¿ya?, cómo ha venido evolucionando, cómo se ha venido comportando dos variables claves que el gobierno todos los años tiene que sacar o pronunciarse, establecer nuevos valores de estas dos variables o factores, que son el salario mínimo mensual legal vigente, ¿verdad? Ven aquí en esta primera fila de esa tablita. Y el otro elemento sobre el cual la ley tiene que intervenir todos los años es establecer lo que se conoce como el auxilio de transporte, ¿correcto? Entonces ustedes ven aquí que en esta tabla yo les he organizado los valores, cómo han evolucionado en Colombia del 2016 al 2020. Quiere decir, aquí tenemos los últimos 5 años, incluido el presente, ¿correcto? No hubiera podido o hubiera deseado tener más, pero yo creo que con los 5 últimos, yo creo que tenemos un buen referente de análisis histórico de los últimos 5 años. Pero si ustedes quieren, yo tengo los salarios mínimos desde el año 1980 hacia acá en Colombia, cómo ha venido evolucionando. Si a alguien le interesaría, pues ni más faltaba. Lo mismo. Por eso ven ustedes que hoy, por ejemplo, el salario mínimo, creo que ya lo hemos compartido en varios momentos, entre ayer y hoy, que el salario mínimo en Colombia, hoy, desde el 1 de enero de este año, y será el que esté establecido
o esté vigente hasta 31 de diciembre de este año, son 877.803. Pero esos son, ¿qué? ¿Pesos diarios? No, son pesos mensuales. Mire la unidad que es importante. Cuando hablemos de cifras numéricas, tenemos que asociar la cifra numérica a qué unidad estás hablando. Porque tú puedes hablar de salario diario. Por decirles algo, las multas de tránsito, las sanciones que están establecidas en la ley, ¿ya? Cuando a ti te dice un policía, un agente de tránsito que te para y suponte que vas hablando por el celular o no llevas el cinturón o en la moto o el casco, lo que tú quieras, ¿ya? Que a juicio de él está cometiendo una infracción y te dice que usted no tiene el SOAT vigente, ya se le venció la técnico-mecánica o lo que tú quieras. Y te dice esto es la infracción y eso vale 15 salarios mínimo. Te dice 15 salarios mínimos. Y la persona te lo dice y muchos policías, te lo digo porque ha pasado con algunos compañeros y amigas mías, que el policía le dice a la gente que el comparendo tiene una multa de 15 salarios mínimos. Y si tú no sabes de qué estamos hablando, la gente puede y el policía puede aprovecharse de verte la cara de asombro y dice, ah, no, este cliente le saco jugo. Porque tú puedes pensar que te está hablando de 15 salarios mensuales, ¿está claro? O si te dice si son 5, ¿ya? Las multas, todo lo que son las multas, sanciones y eso están establecidos en número de salarios mínimos. Pero ojo, no es lo mismo hablar del salario mínimo mensual, que es este valor que ven ahí, mensual, que si yo te diera que el salario, las multas de tránsito están establecidas, ¿ya? O las sanciones en salarios mínimos, pero diario, no mensual. Y es diferente hablar de un salario mensual a un salario por día. Y habrá multas posiblemente, en otros no conozco, en el caso del tránsito sé que es por días, las sanciones en las cárceles para que alguien salga, le ponen una fianza y usted tiene que pagar tanto para tener derecho a esta vaina o salir, ¿ya? Tantos salarios mínimos, son las sanciones que imponen los jueces. Pero se entiende que pueden ser mínimos mensuales, pero pueden ser mínimos diarios. Entonces, ¿qué es lo interesante, queridos amigos? Que a partir de esa dimensión, que ustedes deben tener claro, en este caso son salarios mínimos mensuales, ¿ya? Y auxilio de transporte también son valores mensuales, ¿verdad? El auxilio de transporte en este momento es 102.854 mensual. Si ustedes se dan cuenta, por favor, si ustedes suman aquí, ustedes se dan cuenta, la última fila, yo quise que ustedes fueran conscientes de cuál es el ingreso mínimo en Colombia de un trabajador. Los millones de colombianos que hoy trabajan en este país, que ganan el salario mínimo, miren ustedes cuánto es el salario, cuánto es el ingreso bruto. Por favor, Nati, tu micrófono. Profe, es que se le está cortando. ¿Perdón? Se le estaba cortando un poco la voz, no la escuchaba. Anda, ya, ahora sí, mejoró. ¿Será problema ahora de sí internet? Se escucha un poco mejor. Ah, caramba, parece que entonces tengo algún problema con el internet. ¿Qué problema? Vamos a ver, trataré. Pero por favor avísenme si no me están escuchando bien. Por favor, hasta ahora estaba explicando que en esta tabla tienen los valores de cómo ha evolucionado, cómo se ha comportado tanto el salario mínimo en Colombia en los últimos 5 años, del 2016 hasta el 2020, y del auxilio de transporte. ¿Ok? Estos son los valores actuales. Salario mínimo en Colombia hoy, por favor, para que lo tengan y lo recuerden, lo tengan a la mano, 877.803 mensual. Y el auxilio de transporte mensual es 102.854. Okay. El valor total, o sea, el ingreso bruto que reciben muchos millones de colombianos que viven o que trabajan y les pagan el salario mínimo en Colombia, que son bastantes millones, ¿ya? Ustedes pueden tener este análisis, ¿verdad? Lo que recibe el trabajador, lo que le paga a la empresa, ya como un ingreso bruto, que no es lo que se lleva para su casa, sino el bruto, ¿ya? Son 980.000. O sea, muchas familias en Colombia viven porque la persona que trabaja en la casa, que seguramente en la mayoría de los casos son los hombres, ¿ya? El ingreso con que debe vivir esa familia, si le pagan solo el salario mínimo y el auxilio de transporte, que serían las dos cosas básicas que tiene que recibir de parte de la empresa, esa familia tiene que vivir al mes con 980.000 pesos. Y eso no es el valor que recibe. Pero digamos el bruto, correcto. Después miramos qué es lo que realmente le pagan. A ver, y aquí encuentran ustedes, por favor, en esta parte inferior que ven aquí, yo les coloco aquí, por favor, ¿sí ven? ¿Cómo ha sido el comportamiento del índice de inflación o la tasa de inflación o el índice de costo de vida? ¿Ah? ¿Okay? Que se llama el IPC, índice de precios al consumidor, que son
los valores que determina el DANE, que es la entidad del Estado que maneja todas las estadísticas de este país, ¿ya? Y el gobierno se basa en la información del DANE. Por favor, ustedes ven aquí cómo ha variado la inflación en Colombia. Pregunto, el último que ven aquí, que es el IPC, que está en rojo, del año 1919, que fue 3.80, ¿por qué les pongo los valores de inflación o del IPC? Porque son el referente que el gobierno utiliza y las empresas también para hacer los aumentos de salario de cada año que ustedes hacen o ven que en sus empresas les hacen reajustes. Más que un aumento es un reajuste, ¿correcto? Porque lo que se procura hacer es que si el índice de costo de vida, la inflación en Colombia el año pasado fue de 3.8, ¿qué quiere decir eso? Que el poder adquisitivo de nuestra moneda en Colombia el año pasado se redujo, perdimos capacidad de compra en un porcentaje equivalente al 3.80. Eso es lo que significa o interpreta que el índice de inflación o IPC haya sido en el periodo 1 de enero, diciembre 31 del año 2019, 3.80, que es el valor que nos da el DANE, y el gobierno se basa en lo que esa entidad, que es del gobierno, obviamente, pronuncia, ejecuta o realiza y nos lo informa. Por lo tanto, la mayoría de los aumentos que habrán hecho las empresas este año en sus empresas, seguramente, tuvo como referencia 3.8. ¿Ya? ¿Correcto? Por eso es importante saber siempre que estamos hablando de estos temas, cuál fue el IPC del año inmediatamente anterior. Ok, entonces, a ver, por favor. Oscar, ayúdame en algo. Oscar, para tus compañeras y compañeros, y quiero que lo hagan todo. Por eso les pido que tengan a la mano, por favor, su calculadora en el celular o lo que fuera. Oscar. Sí, profe. Ayúdame en algo importante, a ver, para que le expliques a todos tus compañeros. Por favor, Oscar, calcúlame. Mira tú esto, Oscar. El IPC, profe. la inflación del año 2019, de enero a diciembre, acumulada fue el 3.8. Sin embargo, tú miras aquí en la tabla de salario y tú te das cuenta que el año pasado, que es el 2019, el salario mínimo en Colombia, ahí lo ves, es 828.000 o fue 828.116. Y el de este año, el que finalmente decidió el gobierno, fue 877.803. Te pregunto, Álvaro, por favor, ayúdame. Calcula, Álvaro, y compártela a tu compañero. Y por favor, quiero que lo hagan todos. Okay. Álvaro va a ser quien nos va a dar el dato, pero quiero que todos lo hagan, por favor, hasta mis queridas psicólogas, no le tengan temor y miedo a la parte cuantitativa. Les voy a preguntar, Álvaro, tú, Oscar, calculen todos, por favor, con Oscar a la cabeza, ¿en qué porcentaje, óyeme lo que te digo, en qué porcentaje se aumentó el salario mínimo en Colombia del año 2019, que fueron los 828.116, con respecto al que está hoy, que son 877.803. Calculen, por favor, en qué porcentaje se incrementó el salario mínimo. Quiero que hagan ese análisis porque es importante la conclusión a que voy a llegar con ustedes y el aprendizaje que les quiero proponer. Por favor, háganlo. Espero que no se demoren más de un minuto. Por favor, háganlo todo. Sobre todo quiero a la psicóloga haciendo... ¿De qué año, profe? ¿Cómo dices? ¿De qué año a qué año? Quiero que determines en qué porcentaje se incrementó el salario mínimo en Colombia del año, el que hay hoy, del 2020, con respecto al que había en el 2019, o sea, el año anterior. Profe, ya lo hice. ¿En qué porcentaje se aumentó? ¿En cuánto les dio? Ya deben 6%. tener la respuesta. ¿Ah? 6%. El 6%. ¿Quién dice? ¿Quién dijo el 6%? Jania. Jania. Bueno, Jania, elabora una cuenta de cobro por WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, y me dices que obtuviste ese resultado y fuiste la primera para darte una bonificación. ¿Oíste? En las notas finales. ¿Oíste? ¿Oíste, Jania? Listo, profe. Es que esto demora para cambiar el micrófono de silencio. Me pasas la cuenta de cobro en un mensajito de WhatsApp. Ya se la escribo enseguida. Ok. Listo. Ajá. Oscar, ¿qué pasó? Sí, profe, el 6%. Ajá. ¿Quién dijo el 6 ahora? Tatiana. Nati o Tatiana. Tatiana. Tati, bueno, Tati, factúrame también. Te doy. Voy. Listo, vamos a hacer aquí una actividad competitiva. Vamos a ponernos a prueba todos. A ver, mis queridas psicólogas, por favor. Yamairis.
¿Ya lo hiciste? Natalia. Yo lo había hecho, profesor, porque en la clase de negociación usted nos había indicado Ajá, que lo que se hacía era sí, sí, una ya lo división. habíamos hecho, tienes toda la razón. Ok, por Lo favor, que hay algo en lo que sí, bueno, de pronto tengo la pregunta y perdón tranquilamente. con eso, porque pues acá yo entiendo, según los apuntes que tengo, que pues hay que dividir 877,803 sobre 828,116. Ok. Ok, ¿Y cuál es la operación matemática? Perdón, pero pues no la... ok, a ver, listo. Entonces, por favor, la propuesta que les hago para que la capitalicen y de aquí en adelante lo hagan, yo les pregunto algo, los gerentes de ustedes y los jefes quieren que ustedes les respondan a una pregunta de ellos a la mayor brevedad o no. Sí, señor. Claro. Los jefes se desesperan si tú te demoras para darle una respuesta a una información que te pide o no. Así es, profe. Así es, ¿verdad? Estamos en un mundo donde los jefes todos estamos estresados. El tiempo es el activo más importante que tenemos. ¿Ya? No nos alcanzan las 24 horas para hacer todo lo que tenemos que hacer, dentro de ellos dormir. Por lo tanto, queridos amigos, quiero que me entiendan el mensaje. Tenemos que trabajar, hacer las cosas con la mayor velocidad posible, con la mayor agilidad. Entonces, por favor, esto puede hacerse de varias maneras, pero yo les quiero proponer la que puede ser más eficiente en términos del tiempo que le vas a invertir a esto. Por favor, háganlo todos, por favor, pero quiero que todos lo hagan con su celular o con la calculadora que tengan a la mano. Por favor, miren lo que les propongo. Si yo voy a calcular en qué porcentaje se incrementó el salario mínimo que hay este año con respecto al que había el año pasado, ¿ok? Dividan entonces, por favor, 877,803 dividido por, o sea, en la parte de abajo vas a colocar, ya, dividido por 828,116. O sea, comparo, divido el valor actual versus el valor de referencia que es el del año pasado, ¿ok? Cuando tú divides un número sobre otro número, aquí estás dividiendo pesos por mes sobre pesos por mes, porque ambos datos son valores mensuales de salario mínimo, ¿correcto? Eso te va a dar, por favor, un índice, ¿verdad? Porque estás dividiendo peras sobre peras. Se va, ¿ok? Las unidades se van. Estoy hablando de álgebra pediátrica, ¿ok? Bueno. Entonces, por favor, ¿cuánto da el valor matemático de dividir esos dos cifras? Calcúlenlo con 4 decimales. Miren los 4 decimales. Da 1, ¿qué? 060. 060, correcto. ¿Listo? ¿A todos les dio? Sí, profe. Ok, Sí. a todos les dio un valor matemático y anótenlo, por favor. 1,06 y después 0. Ok, por favor. Miren el aprendizaje que quiero proponerles, por favor. Si tú estás frente a una junta directiva de la empresa, ¿verdad? Que te dicen, por favor, venga a la junta que vamos a tratar un tema que queremos que usted nos dé una información. Y llega un miembro de la junta, llegas tú, por lo menos debes llegar con el celular mínimo, ¿verdad? Y si vas a llegar con tu computador portátil, llega. Listo, abres tu Excel si necesitas Excel o en el computador. La persona te dice, un miembro de la junta, óigame, doctora o doctor, por favor, díganos en cuánto se incrementó tal cosa, las ventas o los gastos, las horas extras, lo que tú quieras, ¿verdad? Tú haces ese análisis de dividir dos cifras, por favor. La actual contra la anterior. En cuánto se incrementaron las ventas, los gastos, por qué los costos se han incrementado, lo que tú quieras. Entonces tú comparas el dato de hoy con el dato del año anterior o del mes anterior, lo que tú quieras. Por favor, anoten si quieren, porque vale la pena que tomen nota. El resultado, en este caso, cuando tú divides un número sobre otro número, ¿ya? Y son las mismas unidades de lo que está arriba contra lo que está abajo, y aquí serían peso por mes sobre peso por mes, por favor, tomen nota. Si el resultado posible son 3 valores, que el resultado sea mayor que 1, como este caso da 1, tal, o si tuviera 2 puntos tal, mayor de 1. Pero puede ser la segunda opción exactamente igual a 1. ¿Cuándo da igual a 1 dos datos que tú divides? Cuando son iguales el de arriba y el de abajo. ¿Sí o no? Y la tercera posibilidad, que sea menor de 1, por favor, anótenlo. ¿Ok? Acuerden el símbolo de mayor y de menor, que del colegio lo sabemos. Por favor, mire el análisis que tienes que hacer mentalmente. Estoy hablándote de fracciones de segundo. Si el dato te da mayor que 1, como este caso que estamos haciendo, anoten,
Significa eso, si es mayor que 1, que hubo un ¿qué? Incremento. ¿Me siguen? ¿Me entendieron, por favor? Sí, Sí, profe. Que hubo un incremento si es mayor de 1. Si es igual a 1, ¿qué vas a concluir? ¿Qué le vas a decir al gerente de la empresa que está esperando tu respuesta? Que no hubo variación, que se mantuvo constante. ¿Está claro? Si da igual a 1. Ya, esa es la respuesta. Fuera. Y si da menor de 1 quiere decir que te da 0, ¿ok? Es menor de 1. Si el dato te da menor de 1, pónganlo ustedes, las ventas se nos bajaron de un mes a otro y te están diciendo que hagas el análisis. Si da menor de 1, porque las ventas de este mes fueron inferiores a las ventas del mes anterior o del año anterior, ya tú le vas a decir enseguida al gerente que está esperando tu respuesta, gerente, hubo una disminución o hubo un decrecimiento de las ventas, ¿ok? ¿Sí me siguen? Por favor, ¿me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Eso no necesitas pensar, eso apenas ves la cifra en el celular o en el computador, en un Excel, tú haces el análisis y dices, jefe, gerente o señores miembros de la Junta, manifiesto que hubo un incremento, listo, o hubo una disminución o se mantuvo constante, ya, porque yo mayor de 1, igual a 1, menor de 1, no tienes que hacer ningún análisis, sino un proceso mental de fracciones de segundo, por favor. Segundo, anote, además de ya tener el análisis de que hubo un incremento o se mantuvo constante o una disminución, por favor, mentalmente, no creo que esto nos vaya a dar una hernia mental. Por favor, todos ustedes están mirando el display de su computador o del celular. Si dio 1,06 y después del 6 un 0 me dijeron, por favor, ese valor que dio eso, le restas 1. Si tú restas 1, y esto creo que no tengas que hacerlo utilizando las casillas ahí del equipo. Eso lo hacen mentalmente, ¿sí o no? ¿Cuánto da 1,06 menos 1? Gisela. 0,06. Exacto, tú lo haces hasta mentalmente, 0,06. Porque le vas a restar 1 a una cifra que ya tiene un 1. Te da 0, el mismo número restante. En este caso, 0,06. Ahora, Gisela, después de que haces esa resta, que es seguramente mental, de fracciones de segundo, multiplica por 100 ese valor que viste en la pantalla, que lo tienes en la mente. Multiplica 0,06 por 100, que significa que corres la coma 2 lugares, 2 posiciones. ¿Qué te da? 6,000, o sea, 6%. Exacto, te da el 6,0 y le pones al lado el símbolo de porcentaje. Y la respuesta que le vas a decir al gerente o a los miembros de la junta directiva, señores, se incrementó, ¿ya? Las ventas se nos incrementaron en un 6%. En este caso, el salario mínimo que determinó el gobierno de este año con respecto al del año anterior, el gobierno lo incrementó, lo reajustó en un 6%. ¿Listo? Pregunto, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se deben demorar para hacer ese análisis? Yo les prometo que si haces las cosas de manera, obviamente, desarrolla la habilidad mental de hacerlo rápido, háganlo, ya con varias cifras si quieren. No te debes demorar más de 15 segundos, ¿sí o no? Yo creo que 15 es mucho. Sí, profe. O sea, por favor, no se pongan a hacer lo que aprendimos seguramente en el colegio de la regla de 3, ¿verdad? Porque ahí sí te come el tigre y el gerente se desespera y se va a molestar contigo o te va a decir que no le sirve porque te demoras demasiado para darle una información que deberías haberlo hecho de una manera más eficiente. El problema no es si doy la información correcta. El 6% lo puedes obtener por varios mecanismos o procedimientos, ¿ya? O paso a paso. Pero yo te estoy hablando es de dar respuesta a la mayor velocidad posible, en el menor tiempo posible. Y aquí te estoy hablando posiblemente de que máximo 8, 10 segundos como máximo tú tienes que dar esa respuesta. Pregunto, jóvenes, ¿les sirvió de algo esto que estoy compartiéndoles? Claro que sí, Claro, profe. profe. Ahora hagamos algo de decrecimiento, por favor. Supongan las ventas. Anoten, por favor, ventas de este mes, de agosto. Pónganle ustedes ventas del primer semestre de este año, de enero a junio. Ventas de semestre 1, año 2020, en una empresa. Pónganle que haya sido 300 millones de pesos. ¿Listo? Del primer semestre del año 2020. Y las voy a comparar con las ventas del primer semestre, pero del año 2019. Por favor, anoten.
Las ventas del 2019 fueron 600 millones. Las de ahora, 300 millones. Y las del año pasado, del primer semestre, fueron 600 millones. ¿Listo? Entonces les hago una pregunta. ¿Qué pasó? Díganos, por favor, haga el análisis del comportamiento. ¿Qué nos pasó con las ventas del primer semestre de este año comparado con el año pasado, que los miembros de la Junta necesitan esa información ya para hacer un análisis? Dividan, por favor, dividen entonces 300 millones. Por favor, como estamos hablando de millones, háganlo solamente con 300, porque el poco de cero los quitamos. Dividan 300, que son millones, pongamos pesos, entre 600 pesos, que serían millones de pesos. Yo pongo para decir que son millones. Cuando pongo dos una sola M, es porque estoy hablando de miles. Ok, dividan 300 entre 600. ¿Cuánto da? Sí, disminuyeron el 50%. ¿Cuánto da, por favor? Vamos a hacerlo paso a paso para que todos lo entiendan. Dale. 0,5. 0,5. Entonces dio 0,5. ¿A todos les dio? Sí, profe. Ok, entonces, por favor, ahora sí réstenlo ahí en el celular. Resten 0,5 menos 1. ¿Cuánto te va a dar? Menos 0,5. Exacto, te va a dar menos que 0,5. 0,5. Ok, el que haya sido negativo confirma lo que estamos diciendo porque fue menor de 1 el valor y por eso da negativo, porque quiere decir o confirma que hubo una ¿qué? Incremento o disminución. Una disminución. Una disminución. Una disminución. El valor negativo confirma la flecha hacia abajo. Por favor, si es el símbolo que nos permite entender que esa flecha hacia abajo significa que hubo un decremento, una disminución, un decrecimiento de las ventas. Y entonces nos dio 0,5. Multiplica 0,5 por 100. O sea, córrele la comita 2 lugares. ¿Qué te va a dar? 50. Menos 50. No, bueno, el menos quiere decir que hubo la disminución, correcto. Pero el valor 50. matemático te da 50%, ¿sí o no? Sí, Al profe. multiplicarlo por 100, Así traduce es. eso a porcentaje. ¿Está claro? Por eso el valor, la respuesta es en porcentaje. Entonces tú le puedes decir rápidamente, en términos, en máximo, vuelvo y digo, no creo que se demore uno más de 8 segundos. No creo que menos. ¿Ya? Si tienes esa habilidad de hacer esto rápido. Y ustedes tienen más habilidad que yo para manejar un celular, ¿ya? Y las teclas de esto. Yo solo manejo una sola mano. Ustedes manejan las dos seguramente. Ustedes son más expertos que las personas, nosotros como mayores que somos, ¿correcto? Entonces, por favor, la respuesta ¿cuál es? Que se disminuyeron las ventas en un ¿qué? 50%. 50%. Pregunto, ¿les parece que es una buena metodología que deben incorporar en sus procesos mentales de aquí en adelante? Claro, profe, es muy rápido. Ok, sobre Muy todo, práctico. nena, vuelvo y te digo, cada día más los gerentes, los jefes, y el día que tú seas gerente, seas empresaria, tú no vas a permitir que la gente se demore mucho para darte una información. Eso es un indicador de que la persona no tiene las competencias que tú necesitas de las personas que trabajen contigo. Así de sencillo es, amigo. Y crudo se lo digo. Por lo tanto, tenemos que aprender no solo a hacer las cosas bien, sino a hacerlas de la manera más eficiente, en el menor tiempo, con la menor energía y desgaste posible, cansancio, todo lo que ustedes quieran. Más eficiencia. ¿Ok? Listo. Entonces, por favor, que quede claro, chévere que les haya puesto. Entonces, a ver, conclusión final de esto, por favor. Oscar, otra vez contigo. Oscarillo. Oscar. Sí, profe, sí, profe. A ver, joven, otra conclusión interesante de esta tabla, para que te sirva para proyectar en tu empresa muchos análisis de esto que tiene que ver con el manejo de la compensación. Oye, y los ajustes o reajustes que debes hacer. Por favor, ¿cuánto fue la tasa de inflación del año pasado? 3,8. 3,8. ¿En cuánto el gobierno decidió incrementar el salario mínimo? Lo acabamos de calcular. 6%. ¿Qué quiere decir, Oscar? Haz el análisis. El gobierno decidió aumentar el salario mínimo en un porcentaje que fue el 6, que fue bastante superior a la inflación, que fue 3,80. Pregunto, ¿el gobierno hizo un reconocimiento a los trabajadores de aumentar por encima de la inflación? Porque antes el parámetro de ajuste era la inflación. ¿Ya? Antes era, por ejemplo, si la inflación fue en el año 2013, 1,94, se aumentó las cosas en el 1,94 porque fue el índice de inflación. Pero en los últimos años el gobierno ha venido haciendo un esfuerzo, ¿ya?
para mejorar la capacidad adquisitiva de la gente, ya la capacidad de compra, digámoslo así. Y fíjense ustedes, para los que ganan el salario mínimo, el gobierno hizo un esfuerzo en este país de aumentar, porque ha podido hacerlo sobre el 380, pero el gobierno tuvo una consideración de lo que se llama la productividad laboral. Hay unas estadísticas que el DANE prepara de productividad laboral. Entonces, se tiene en cuenta cómo fue la productividad en las empresas en Colombia y tal, si hubo una mejora en la productividad, y parece que sí la hubo, ¿ya? Oscar, ¿cuál es la diferencia entre lo que decidió el gobierno, que fue el 6 a 3.8? 2.2, ¿verdad? Yo creo que por la productividad, lo que usted dice, profe. Por eso. Le da un incremento a que el trabajador sea más beneficiado. Correcto, o sea, el esfuerzo el gobierno hizo, y esto obviamente lo tuvieron que reconocer los empresarios, en el caso de tu empresa, de que el salario mínimo se tuvo que reajustar, no en el 3.8, que era lo que podía esperar mucha gente. Óyeme, el reajuste debe ser sobre el índice de inflación, 3.8, pero el gobierno le pidió un esfuerzo a todos los empresarios en Colombia de que hicieran un esfuerzo de no solo aumentar el 3.8, sino hasta el 6%. Estamos hablando 2.2% adicional a lo que pudieron haber hecho, ¿ok? Entonces, por favor, tengan en cuenta estos criterios que estoy compartiendo con ustedes, porque para ustedes debe ser una buena guía, ¿ya? Un buen análisis que deben tener para hacer los análisis de las propuestas o las discusiones que pueden hacer en sus empresas para incremento de los salarios cada año. ¿Está claro? Ok. Espero que haya sido útil este archivito, por eso lo tienen, por favor. Ok, entonces retomo. Ok, recuerden que estábamos acá. Ya sabemos que el salario mínimo de este año, comparado con el año anterior, se incrementó un 6%. Listo, ya lo sabemos y sabemos cómo calcularlo. Ok, muy bien, de cada año y de cada ítem en su empresa. Yo le preguntara en cuánto se incrementaron los gastos de bienestar, ¿ya? Entonces, Yamairis. Señor. Tú ya podrías hacer tu análisis cuando Aida te pida, quiero que me haga un análisis, que vamos a tener una reunión de presupuesto con la Junta, dame un análisis de cómo se incrementaron todos los conceptos, todos los programas de bienestar, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Sí, señor. ¿Hubo aumento, disminución? Entonces, con esto que Sí, te estoy señor. proponiendo, puedes hacer un buen informe, ¿oíste? Ya análisis interpretativo, Sí. ¿oíste? Sí, profe, muchas gracias. Espero que te sirva y a todas ustedes. Vamos a llamar a Iris porque sé que trabaja con programas de bienestar y ella manejará bastantes programas para lo cual le puede servir esta información para hacer un análisis, para presentar unos informes bien chéveres y en un tiempo récord presentar sus informes rápido. Ok. Muy bien, jóvenes. Entonces, está claro que el gobierno interviene estableciendo el salario mínimo legal en un país, en este caso en Colombia. Ok. Ya sabemos el valor de este año, cuánto es. Ahora, ¿qué más debemos saber? El gobierno interviene en establecer el salario mínimo. Pregunto, ¿el mínimo debemos entenderlo como el piso o el techo? Jamairi. ¿Salario mínimo como el qué? ¿El piso o el techo? Piso. El piso. Correcto, es una manera de explicar, ¿verdad? Que es el piso. Sí, señor. Pues el mínimo, ¿ok? Pregunto, entonces, Natalia, Nati, ¿dónde estás, Señor. Nati? Aquí estoy. Ok, tú presente como siempre. Nati, ¿crees que el gobierno, así como interviene en establecer el salario mínimo legal en Colombia, ¿ya? ¿Crees que el gobierno también interviene o ha intervenido en Colombia para establecer el salario máximo que alguien puede ganar en Colombia en el sector privado? ¿Crees que hay algo pues, que profe, nadie puede ganar en Colombia más de 80, 100 millones de pesos de salario? pues, profe, o sea, teniendo en cuenta, o sea, todo dependiendo de lo que usted nos dijo, también porque ahí sí ya se metería entonces a lo que sería un salario integral, ¿no? Ajá, por eso, pero vuelvo y te hago las preguntas. Así como tenemos claro que el gobierno sí interviene, eso lo tenemos claro, el gobierno interviene con respecto al salario ordinario, estableciendo el mínimo salario. Ya, eso lo sabemos. Así es. La Ajá. pregunta es, ¿será que también el gobierno ha intervenido para establecer el salario máximo que alguien puede ganar en una empresa en Colombia en el sector privado? ¿Será? No, profe. No, profe. ¿Por qué no. crees que no? A ver, que digan las abogadas. ¿Por qué creen, mis queridas abogadas, dónde están? Eso Daniela, queda o a criterio Lastenia. de cada empresa. Digan, por favor, ¿por qué creen que el gobierno no ha intervenido para establecer para el sector privado el salario máximo que alguien le puede pagar
en una empresa? Sector privado. ¿Por qué creen que el gobierno no interviene en eso? Porque no pueden intervenir ya que no tienen capital. No tienen capital aportado y porque son recursos. Ah, no tienen dominio. Ah, ahora sí. Tan bellas. Me encanta a ustedes, ¿eh? Este grupo me fascina. Óyeme, el análisis es el siguiente, chicas. Estamos en un estado de derecho, ¿sí o no? Que valoramos todo. Pregunto, ¿en Colombia se respeta la propiedad privada, Oscar, o no? Por la ley, la Constitución. ¿Está previsto que en Colombia se respeta la propiedad privada o no? Sí, claro, profe. ¿Ah? Sí se respeta. Sí se respeta, ¿verdad? Por eso vienen inversionistas y hay personas interesadas en crear empresas, porque se respeta la propiedad privada por ley. En la Constitución está establecido eso. Colombia es un Estado de Derecho y aquí se respeta la propiedad privada. ¿Ok? ¿Listo? Pregunto entonces, ¿las empresas privadas de quién son? ¿Quiénes son los dueños? Ya lo hablábamos ayer. Particulares. Particulares. Por lo tanto, la ley. Jurídicas. Entonces, por favor, entiéndame. La ley en Colombia, respetando la propiedad privada, respeta y no tiene por qué entrometerse, digámoslo así, ¿ya? En el sector privado, porque la negociación del salario que a ti te paguen o el que tú le vas a pagar a alguien en una empresa debe ser el resultado de una concertación o negociación entre la empresa o empleador y el trabajador. Por lo tanto, la ley no interviene en estableciendo ningún límite o restricción o el techo, como lo estoy llamando, para hablar de piso y techo. ¿Está claro? ¿Me entendieron o no? Sí, profe. Sí, profe. Me acuerdo que el señor Edgar Perea, el locutor que todos sabemos de Barranquilla, del Junior, decía cuando estaba vivo y hablaba de que él era un poquito prepotente, hablaba y lo escuché varias veces decir, yo me gano 200 millones de pesos mensuales.